Un gusto que nos acompañen este martes, el 23 de febrero. Soy Isabel Martín y este es el Appalachian Daily News en español. La distribución de las vacunas contra el COVID-19 se ve afectada por la tormenta invernal. El Centro Médico de la Universidad está actualmente esperando más de 3,000 vacunas y tuvieron que cambiar la fecha de varias citas programadas. El condado de Watauga no es el único afectado. La farmacéutica Moderna no pudo enviar vacunas la semana pasada y Pfizer solo pudo enviar una cantidad limitada. La directora del Centro Médico de Appalachian, Jennifer Green, dice que la situación está fuera de su control. El Departamento de Salud de Carolina del Norte está trabajando con el Centro de Control de Enfermedades para minimizar los efectos de la demora. El sistema escolar de la Universidad del Norte duplicó el costo de seguridad para los estudiantes a $30 a $60. Con esa medida aumentará el salario de las policías de la universidad y las investigaciones. Sin embargo, los líderes estudiantiles no están conformes con el aumento. Jacques Johnson, miembro de la Asociación Gubernamental de Estudiantes, están en contra de la medida. Cita: personalmente, el aumento de las tarifas para la seguridad del campus y la vigilancia del campus es un uso irresponsable de dinero y de los estudiantes en medio de una pandemia. Hay tarifas, otras cosas, especialmente aquí en Upstate, de las que debemos preocuparnos. Cita final. El aumento entrará en vigencia en año académico 2021 a 2022. ¿No es tan tiempo de boom muy loco? Creo que sí. Hace muchas pocas días tentamos temperaturas por debajo de la congelación y sin sol y sol. I can't do this. There's something popping up. Okay. Can we go back up? Yeah. All right. ¿No está el tiempo de boom muy loco? Creo que sí. Hace muy pocos días teníamos temperaturas por debajo de congelación y sin sol y hoy vamos a alcanzar con 50 grados con sol todo el día. La temperatura mínima va a estar alrededor de los 38 grados con unos vientos de entre 10 y 15 millas por hora durante el día y la noche. No es común que tengamos días como estos en febrero, entonces salgan y disfruten mientras puedan. En otras noticias de Appalachian State, el Centro Schaefer se presenta este jueves a las 8 de la noche. Ballet X, la renombrada compañía de ballet, está celebrando su 25º aniversario. Para más información pueden visitar el sitio web de schaeffercenter.org. El Centro para Desarrollo de Carreras presenta una feria de trabajo este miércoles desde a las 11 de la mañana hasta a las 2 de la tarde vía Handshake. La feria contará con reclutas de primer nivel, centro de conferencias y facilidades por todo el país. Esta será una semana de mucha actividad para los deportes de Upstate, con el comienzo del torneo de pista femenino de Campeonato Sunbelt hoy y mañana. El equipo de básquetbol masculino jugará hoy en Georgia State y el de béisbol en East Tennessee el martes. Mucha suerte a todos nuestros equipos. Esas fueron las noticias. Soy Isabel Martín. Los invito a que nos sigan a Facebook, Instagram y Twitter en @Appalachian Weekly News o @AppWeekly News. Para la última información, no se olviden a sintonizar este viernes App Weekly News con más noticias. En nombre de todos de Appalachian Daily News, gracias por su atención.